Muy buenas tardes, compañeros. Continuamos con la 19ª Semana de la Salud y el Deporte, ahora con la presentación de taller y primer respondiente, impartida por el licenciado Ari Moche Centurio Ojeda, licenciado en Psicología por la UACJ, técnico en Urgencias Médicas, nivel básico, coordinador de Cruz Roja de la Juventud, instructor de Intervención Comunitaria. También tenemos al ingeniero Brian Rafael Alemán Hernández, ingeniero biomédico por la UASH, licenciado en Intervención Educativa por la UPN, jefe del Departamento de Intervención Comunitaria de la Juventud. Aparte, nos acompaña la estudiante de enfermería Daniela Montserrat Colchado Grajales, monitor del Cuerpo Técnico Local de Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente con este tema de primer respondiente. Pues vaya, básicamente primeros auxilios, lesionados, etcétera. Todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación en la cual una persona requiere ayuda. Hay que entender que puede haber muchísimos tipos de situaciones, puede variar de manera inimaginable. Si ahorita les pido que imaginen algún tipo de accidente, quizá piensen en uno inventado o, en algunos casos, piensen en alguno que les haya tocado, pues, vivir en alguna ocasión, ya sea con ustedes mismos, con algún familiar, con un amigo o simplemente haber sido testigo espectador de un accidente en la calle. Así que, por favor, 10 segunditos para que piensen en un accidente. Piensen en alguno que les haya tocado vivir, observar, estudiar, lo que sea. Piénsenlo. Muy bien, compañera. ¿Cuál es tu nombre? Minde. ¿Minde? Minde. Muy bien, Minde. Mucho gusto. ¿Ya pensaste en algún tipo de accidente? Bueno, yo tuve uno que fue que me chocaron aquí mi dedito. Cuando estaba chiquita, me machucaron aquí mi dedito y se ve la cicatriz. Y pues eso fue un accidente que a mí me pasó. En este caso, fue un accidente pequeño, pero a veces lo pequeño lo hacen demasiado grande. Me acuerdo de las situaciones, ya sea con familiares, con mi mamá, con mi papá, que me veían una gotita de sangre en la mano y ¡ay, ay, ay! ¡Te lastimaste! Tenemos que irte rápido, te va a pasar algo, lo que sea. La gente usualmente se espanta, se asusta, se sobrealarma con algunas cosas, a veces pequeñas. Y desgraciadamente, en ocasiones, cuando es algo grande, incluso llega a hacerse invisible. No notan o no actúan de la manera correcta. O principalmente no actúan con el tiempo adecuado, que generalmente cuando alguien se accidenta es la principal causa de que la persona no siga adelante, que no se actuó con rapidez en el momento preciso. Entonces lo que vamos a aprender aquí será a ser primer respondiente. Primer respondiente básicamente, como le dice su nombre, es la primera persona que va a responder ante una persona que requiere ayuda, tanto por cuestión física como por enfermedad. Hay muchas pautas entre un accidente y la llegada al hospital. A veces pensamos de que una persona se accidenta, llega al hospital, una persona se accidenta, llega a la ambulancia, llega al hospital y se acabó. ¿Cuánto tiempo creen que haya entre esas cuestiones? ¿Una hora? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Minutos? ¿Media hora? Puede, a través de diversas cuestiones o diversas situaciones que pasan en el lugar, puede variar el tiempo, pero lo importante es que la persona que es el primer respondiente sepa actuar en el momento, sepa actuar enseguida y haga algo por la persona. Cuando una persona se accidenta o tiene una lesión, enseguida se va a formar una serie de acontecimientos que conocemos como la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia, en cada eslabón de esta cadena, tiene un suceso o una acción a tomar que es bastante importante para que la persona pueda seguir con vida o sufra la menor cantidad de daños posible. Entiéndase que cuando alguien se accidenta, ni ustedes como ayudadores, ni la ambulancia, ni el hospital podrán hacer gran cosa si no se atiende adecuadamente en un principio. El primer eslabón está conformado por la persona que se accidentó
¿Y quién más? ¿Quién más consideran que, que forma parte de este primer eslabón? El que se accidentó. ¿Y quién más? Los que están ahí. ¿Y quiénes pueden ser estas personas? Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser los compañeros de la escuela, pueden ser los docentes, puede ser la persona que está vendiendo mangos aquí afuera. Cualquier persona va a estar rodeando, cualquier persona que te rodee al momento que sucede un accidente es de vital importancia. ¿Por qué? Porque esta persona puede saber primeros auxilios. Pero sabemos que no todos están capacitados en esto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra forma podría serme útil una persona que está ahí alrededor? ¿O ustedes cómo podrían ser útiles, incluso sin saber primeros auxilios? Llamando a la ambulancia, ¿ok? Muy importante. ¿Alguien ha llamado a una ambulancia alguna vez? Tú. ¿Te gustaría comentarnos brevemente cómo es la experiencia de llamar a una ambulancia? Ok, ¿y está todo bien? Muy bien, afortunadamente actuaron de manera correcta, ¿ok? Ahorita veremos cómo se hace eso. Y pues bueno, básicamente el primer eslabón está conformado por las personas que rodean a esta persona. Puede ser cualquier persona. Aparte de llamar a la ambulancia, también otra utilidad es que puede ser que haya sido un testigo. Y estos testigos nos pueden dar muchísimas características de lo que sucedió, desde que simplemente la persona se desplomó, la persona fue asaltada, simplemente lo encontramos tirado ahí, etc. Puede darnos cualquier cantidad de detalles. Después de eso sigue la llamada a la ambulancia. Después de eso, no vamos a perder tiempo, puesto que el tiempo que hay entre la llegada de la ambulancia y nuestra llamada, podemos emplearlo en brindar los primeros auxilios. Llega la ambulancia, da primeros auxilios avanzados y ya posteriormente se traslada al hospital. Pero de igual forma, todos tenemos cierto papel en que se cumpla correctamente esto. Me gustaría que me dijeran, o alguien que me pueda decir, ¿qué es una situación de urgencia? Piénselo, es bastante importante esta palabra. Una palabra que utilizamos todos los días para muchos contextos. ¿Qué es una urgencia? Algo que debe ser atendido al momento, ¿ok? Y luego, si les pregunto, ¿qué es una emergencia? ¿Qué me contestarían? Algo que no es tan grave, ¿ok? ¿Podrías darme un ejemplo de uno y uno? Ok, muy bien, muy buenos ejemplos. Y podría ser, y pues bueno, efectivamente, así es. Una urgencia es algo que requiere atención inmediata y una emergencia es algo que no necesariamente es mortal. Sin embargo, si nosotros no tenemos cuidado, si no tenemos la precaución debida o si no sabemos cómo tratar debidamente las cosas, podemos convertir algo que es una emergencia en una urgencia. Por ejemplo, una fractura de un hueso, ¿cómo lo catalogan? ¿Urgencia o emergencia? Podría depender de dónde me fracture ese hueso. Si me fracturo un hueso del dedo, ¿es una situación que pone en riesgo mi vida? No inmediatamente, al menos. Si me fracturo el cúbito y el radio, son los huesos que están aquí, ¿sería una situación de urgencia o emergencia? Eso todavía puede esperar, ¿verdad? No es algo que dependa completamente de mi vida. Claro que si lo manipulo mal, ya posteriormente me puede tener consecuencias. Sin embargo, si yo veo a una persona que se cayó, me dice que le duele bastante el brazo, y yo no le tomo importancia y lo jalo de ese brazo, y resulta que el hueso se sale de su lugar, que sale de la piel, algo que era una emergencia se transforma en urgencia por una mala práctica de mi parte. Entonces, algo que puede esperar, ya no puede esperar por mi mala práctica. Bien, aquí tenemos una serie de normas
para aplicar los primeros auxilios. No es como que llegamos inmediatamente y atendemos a la persona. No, por ejemplo, desde la ambulancia, desde que nos informan dónde está el lugar, qué es lo que le pasó a la persona y hace cuánto tiempo pasó, ya nos estamos armando un contexto de cómo está la situación. Ustedes como primer respondiente, como civil, como persona que podría ayudar a alguien, es importante que sigan una serie de normas para que tengan seguridad ustedes y el paciente. Pero principalmente nosotros nos enfocamos en la seguridad hacia ustedes. Primero están ustedes, luego están ustedes y al final están ustedes. Primero es su seguridad. ¿Qué pasaría si hay un accidentado y uno de ustedes sabe primeros auxilios y es el único que sabe primeros auxilios? Quiere hacerse el héroe, se acerca y resulta que se lastima de la misma manera que se accidentó esta persona. Ahora, ¿quién los va a ayudar? El Chapulín Colorado, ¿no? ¿O quién más los va a ayudar? ¿Por qué? Porque eras la única persona que sabía primeros auxilios. Número 1, mantener la calma. Parece de libro, parece obvio. Pero yo les pregunto, ¿saben mantener la calma? Muy bien, bastante honestidad de alguna de ustedes, no sé mantener la calma. No se rían, realmente es algo bastante importante. ¿Qué tanto me conozco a mí mismo? ¿Alguna vez he visto sangre? ¿Alguna vez he escuchado a una persona gritar de dolor? No es lo mismo verlo en una presentación, escucharlo o imaginarlo a verlo realmente. Entonces, lo que quiero llegar en este punto es, si yo sé mantenerme la calma, si yo sé trabajar bajo presión, puedo hacer esto. Si no puedo controlar mis nervios, si me da miedo la sangre, si me da miedo lastimar a la persona, mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque una mala práctica por mis nervios va a perjudicar directamente a la persona que requiere ayuda. Número 2, evaluar la situación. Nosotros evaluamos todo evaluamos. ¿Dónde fue el accidente? ¿Cómo se accidentó? ¿Quiénes están rodeándolo? ¿Hace cuánto tiempo pasó? ¿Cómo se accidentó? Vemos todo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algo que nosotros no veamos, que fue lo que lastimó a la persona. Yo me acerco y también termino lastimado. En un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿qué tendría que evaluar? Veo que cruzando la calle un auto chocó con otro y pues yo quiero ayudar, ¿no? Pero ¿qué tendría que evaluar antes de acercarme a estos vehículos? ¿Qué evaluaría? Que no venga otro auto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también podría atropellarme. O podría chocar con estos autos. ¿O qué tal si chocó con el semáforo? Y el semáforo quedó colgando. Bueno, ya cubrí los autos, ¿no? Veo que el semáforo está colgando, pero no le doy mucha importancia. Me acerco a los vehículos, trato de ayudar a la persona y resulta que el semáforo se cae y nos cae encima. Es algo tipo destino final. Así buscamos cualquier tipo de cosita que podría afectarnos. Pero además de buscar esto, también tenemos otra responsabilidad bastante grande, que es hacer segura la escena. La escena es el lugar donde pasó el accidente, y si está dentro de mi poder, yo puedo hacerla segura. Si es un accidente de tránsito, quizá yo no puedo detener el tránsito, pero puedo llamarle a seguridad vial para que controle el tráfico. O tal vez no lo puedo detener directamente, pero puedo hacer señalizaciones, ya sea con las manos o con el triangulito naranja de las preventivas que tenemos en la cajuela, algunos en los vehículos. Si puedo hacer la escena segura, adelante. Después de esto, número 4, bueno, esto va entre el 2 y el 3. Número 4, evitar movimientos innecesarios. Con movimientos innecesarios me refiero a que si yo no sé cómo mover a una persona o si yo no sé si es seguro mover a la persona, no lo muevo. ¿Por qué? Porque no sé qué daños tenga de manera interna. Y es lo que pasa muchísimas veces en los accidentes de tránsito. Chocan un par de autos, los conductores están moribundos dentro del vehículo y todas las personas civiles, todos los chismosos, hay que sacar a la persona del auto. Lo sacan, lo jalan y lo dejan ahí en el suelo. ¿Y qué tiene de peligroso esto? En primero, las personas que lo están ayudando se ponen en riesgo porque no sabemos cómo está la situación de gasolina, de electricidad, de algún riesgo. Y en segunda, no saben cómo evaluar a una persona. Entonces, puede ser que la persona tenga diversas fracturas, ya sea en el tórax, en la cabeza o en la espalda. Y el hecho de yo moverlo sin hacerlo con las técnicas adecuadas o con la herramienta adecuada va a perjudicar directamente a la persona. Número 5, evaluación primaria. La evaluación primaria es evaluar las cosas más básicas que nos mantienen con vida. Evaluar que el corazón esté latiendo y evaluar que la persona esté respirando. Por eso la evaluación primaria. Número 6. Valorar la movilidad y asistencia a la víctima. Hay veces en que las personas pueden levantarse, pueden moverse del lugar. Si es así, nosotros podemos decirle, yo puedo ayudarte, si quieres te sostengo el brazo, pero hay que alejarnos de este lugar o de este apartado que es peligroso.
Hay personas que pueden moverse por su cuenta y hay otras que requieren asistencia y hay otras que no pueden moverse a menos que nosotros tengamos las herramientas adecuadas para mover a esta persona. 7. Cubrir a la víctima. Esto puede ser en diversos aspectos, ya sea, por ejemplo, en pacientes con quemaduras. Si no los cubrimos, ¿qué creen que le pueda pasar a esta persona? Aparte, una infección sería algo más a largo plazo, algo inmediato. ¿Qué le podría pasar a una persona con quemaduras en gran parte de su cuerpo si no lo cubrimos? Aparte del dolor. Algo importante de la piel del cuerpo humano es que es una barrera hacia afuera y nos mantiene pues hacia adentro varias cosas, no nada más nuestros órganos, sino el calor humano. Entonces una parte muy importante es cubrir, porque si se te escapa el calor es muy difícil calentar a esa persona porque no le vas a poner ahí un calentón o algo por el estilo. Esperas que su propio calor corporal se mantenga dentro y lo cubrimos para eso. Podrían verlo de manera irónica, pero una persona con quemaduras puede tener hipotermia. ¿Por qué? Porque la piel ya no está haciendo su función, que es retener la temperatura. Entonces, eventualmente la persona irá perdiendo temperatura poco a poco, hasta entrar en un estado de shock, y pues ahí se nos complica la cosa. Y último, no administrar alimentos ni bebidas. Nada que el bolillo del susto, que la Coca-Cola para el azúcar, nada de esto. Y entre estos apartados hay dos muy importantes. No te automediques. Nada de que la aspirina, nada que tal medicamento, nada de eso. Únicamente le vamos a dejar los medicamentos al médico certificado. ¿Por qué? Porque un fármaco nos puede causar diversas cosas. Lo que me funciona a mí puede ser que no le funcione a la otra persona. Entonces no hay que meternos en riesgos, en este tipo de riesgos. Y por último, no usen remedios caseros. Nada de oler alcohol, nada que poner catsup y mostaza a las quemaduras. Nada de esto es funcional. Bueno, entonces, como comenta Ari, lo primero que vamos a hacer siempre que vamos a llegar a un lugar con un accidente o si estamos en el lugar del accidente, primero mi seguridad. Aquí hay varios pasos que pueden tomar en cuenta. Detente, piensa y actúa. No voy a llegar a un lugar donde yo estoy en un charco y estoy viendo que hay una instalación eléctrica tirada en el piso, pues puedo suponer que me voy a electrocutar. O viceversa, si estoy en una carretera, pues tampoco no me voy a meter a la mitad de la carretera si sé que pues va a venir como quiera un coche rápido y no lo voy a poder identificar antes de que me choque. Todo eso es muy importante en cualquier escenario que tengamos. La escena se le llama al lugar donde se encuentra la víctima y a lo que está rodeándolo, incluyéndonos nosotros. Y pues hay que hacernos varias preguntas acerca de la situación. ¿Cuál fue la situación que ocurrió? Hay que entender... Ver que está una persona accidentada, pero por algo se accidentó, hay que entender la mecánica de qué ocurrió para que esa persona llegara a ese lugar lesionado. Bueno, yo lo veo tirado con sangre y lo veo con un objeto, pues tal vez el objeto le cayó, alguien intencionadamente le enterró el objeto. Hay que tratar de entender para que eso nos informe de otros posibles riesgos y cómo yo puedo tratarlo. Precisamente con esa información puedo saber si va a evolucionar en algo diferente y qué recursos debo de solicitar si yo no tengo la atención necesaria para darle a la persona. Tal vez incluso, digamos, Cruz Roja no tenga algo suficiente para atender y necesitemos ayuda de rescate, rescate en protección civil, o tal vez necesitamos a alguien que nos ayude a manejar materiales peligrosos porque puede haber algo que pues, explote o algo corrosivo que no tenemos la capacidad de enfrentar. Entonces es muy importante que analicemos todo eso porque de eso integralmente va a depender todo lo que ocurra después. Siempre utilizar nuestro equipo de protección personal, los aislantes de sustancias corporales les llamamos, que son nuestros guantes de látex o de algún otro material que sea estéril, cubrebocas y lentes de protección de seguridad. Si nosotros ya tenemos unos lentes, nos pueden servir. El punto es que no nos salpiquen cosas a los ojos y nos vaya a caer en la mucosa del ojo y nos infectemos nosotros. Y viceversa, pues tampoco no infectar al paciente. Es muy importante, ya una vez que identifiquemos cuál fue la situación, qué es lo que causó que ocurriera eso, informar a los servicios de emergencia. Como saben, el número es 911. Si ustedes ya están con el paciente, traten de no dejar solo al paciente. Una persona que está lastimada, si a ustedes no les ha pasado, está en una situación muy vulnerable. Una persona que está lastimada, pues está... a la expectativa de ver quién le va a ayudar, entender qué le pasó. Es un momento muy alto de adrenalina y si tú lo abandonas, pues lo pones en una situación todavía más vulnerable. Entonces, primer paso, acompañarlo. Segundo paso, pedirle a alguien, si se puede, que esté junto contigo, marcar al 911.
no al 911, porque luego la gente está buscando el botón del 11 y no existe. Entonces, pues indicamos en un momento de pues, ansiedad, puede ser un poco confuso, 911. Es muy importante que nosotros no colguemos hasta que se nos indique por la operadora, porque la operadora nos va a solicitar toda la información que necesita para que las personas lleguen al lugar, que las autoridades necesarias que les competa sean las que atiendan y pues podamos ahora sí tener una respuesta integral de emergencias. Bueno, ¿ahí sí se escucha? Es que hablo bien despacito. Bueno, en el tema de las heridas, pues tenemos que es la pérdida de la continuidad de nuestra piel o de la mucosa. Esta se va a clasificar en dos tipos de heridas, las superficiales y las profundas. También las podemos clasificar de una manera distinta, pero este ya es como más específica al tipo de herida que se va a presentar, como son las lacerantes, las contusas, las cortantes, las punzantes, las abrasivas, abulsivas o mixtas. Estas se van a clasificar dependiendo de cómo se hizo la herida en el cuerpo. ¿Sí? Ok. Bueno, para la atención y el manejo de las heridas debemos de identificar qué tipo de herida es la que está presentando pues el paciente o la persona con la que estamos nosotros. También es verificar pues la presencia de hemorragia. Esta es cuando pues nos está saliendo mucha o poquita sangre. Y también determinar si la víctima o el paciente necesita pues una atención más especializada para activar así el servicio de médico de urgencia. Y realizar la asepsia. Esta tiene que ser de manera inmediata. ¿Cómo se va a realizar la asepsia? Esto es con agua y jabón, preferentemente cuando no son heridas profundas o que son así como más superficiales. Igual en las heridas profundas tenemos que enjuagar bien para así evitar pues las infecciones que se pueden dar como un avance o un empeoramiento de esta. Y también cubrir las heridas con una gasa o un apósito, ya que esto nos va a evitar a que otras sustancias o otros objetos puedan entrar en estas. En las heridas que requieren de traslado inmediato, esta pues es las heridas que tienen sangrado sin control, de las que están muy graves, por ejemplo, como ya les habían puesto un choque o alguna situación muy riesgosa que se pueda presentar, pues se van a poder presentar estas heridas. Entonces ahí sí debe de tener un requerimiento de un traslado inmediato. Y también en las incisiones profundas, estas es cuando pues ya de plano se ve músculo y hueso y dices tú, ay no manches, rápido tenemos que actuar, ¿sí? Estas van a necesitar su traslado, al igual que las heridas graves en pies o manos, y las heridas profundas, pues muy profundas pues, como por ejemplo también objetos empalados, como heridas también de arma blanca, que aún tengan ahí el cuchillo o lo que tengan. Necesita un traslado rápido porque van a ser las heridas pues más profundas y puede presentar pues afectaciones. Las heridas infectadas, amputaciones y fracturas también. Por ejemplo, ya hablando de fractura, tenemos lo que son las fracturas expuestas, que esa es cuando ya se sale el hueso del cuerpo. Entonces esa es una situación en la que los pacientes o las personas necesitan un traslado inmediato para que sean atendidas. Cuando hablamos de hemorragia, tenemos que es la pérdida de sangre hacia cualquiera de los tejidos cercanos al exterior, así como tenemos la clasificación de hemorragias, que son internas y externas. Las internas, pues estas son muy peligrosas porque no siempre van a mostrar signos o síntomas porque pues están dentro de nosotros, entonces no va a haber cómo identificarlas de una manera rápida. Y las externas, pues estas sí las podemos identificar porque se ocasionan por desgarros o fracturas expuestas o traumatismos, así como lo había mencionado ahorita. Y también tenemos la clasificación del tipo de sangrado. Por ejemplo, tenemos la capilar, la venosa, la arterial y la mixta, que la mixta viene siendo un conjunto de estas tres anteriores. ¿Sí? ¿Está aprendido así? Sí, se está aprendido. Muy bien. En la cuestión de atención, hay que entender
Lo que más sucede es que nosotros, bueno, generalmente la población civil, ve un poquito de sangre y se alarman. Ahora, si ve un poquito, se asustan, ¿no? Ahora, si ve un montón de sangre, pues todavía más. La cuestión es mantener la calma y siempre evaluar con la mente fría qué es lo que está pasando. Comprendo que puede ser una situación que le pasa a un familiar, que le pueda pasar a un amigo, que le pueda pasar a cualquier tipo de persona muy cercana a nosotros, y comprendo la preocupación, pero a menos que tengamos la mente fría, calmados, no podremos actuar correctamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en la cuestión de las heridas, hace tiempo me tocó una persona que tuvo un choque y se golpeó la cabeza con el parabrisas. La persona afortunadamente estaba muy bien, se hizo una cortadita en la cabeza. Lo que pasa es que en la cabeza tenemos muchísimos vasos sanguíneos. Entonces, de esa cortadita, pues se bañó todo en su propia sangre. Estaba bien la persona, nos estaba respondiendo bien, no estaba lesionado de gravedad, simplemente se abrió la cabeza y empezó a sangrar mucho. ¿Qué pasó? Que los testigos cuando nos hablaron fue que hay una persona, hay mucha sangre, hay una hemorragia masiva, pues nos acercamos inmediatamente, ¿no? Y resulta que simplemente estaba pues sucio en su propia sangre. Claro, no quiero decir que pueda haber situaciones en las cuales realmente sea una situación que debamos cubrir inmediatamente. Pero lo que quiero llegar es que hay que mantener siempre la mente fría y actuar de acuerdo a los protocolos. ¿Qué se hace en una hemorragia entonces? Identificamos si es externa o interna. Cuando es interna, por ejemplo, brevemente, es cuando la sangre no sale del cuerpo. Generalmente se queda en cavidades como la cabeza, el abdomen o el tórax. Ahí lo que notamos es rigidez y pues que se pone morado. Esas son las cuestiones que requieren un traslado inmediato. En hemorragias externas, cuando directamente vemos salir la sangre, lo que debemos hacer es cubrir la zona. ¿Con qué la cubrimos? Con apósitos, con gasas, o incluso si no tenemos un botiquín de primeros auxilios a la mano, con ropa, con tela que esté limpia. Cubrimos la zona donde está saliendo la sangre y apretamos firmemente con nuestra mano. Generalmente esto tendría que detenerse en cuestión de unos 2 minutos, 1 minuto el sangrado. Claro que depende también el origen, ¿no? Si es una hemorragia arterial, pues ya es algo que pone más en peligro la vida. ¿Cómo podemos diferenciar estas dos? Que en una hemorragia venosa la sangre sale de manera continua y en una hemorragia arterial la sangre sale de manera intermitente conforme los latidos del corazón, como si fuera una pequeña fuente. Pero pues bueno, hay 3 formas de cubrir esto momentáneamente. Uno es con la presión directa, presionando la hemorragia, ya sea con tela, con lo que les mencioné, con gasas. La segunda es hacerle un vendaje compresivo. Si yo no puedo estar todo el rato con mi mano en esta zona, pongo gasas, pongo la tela y la vendo de una forma compresiva. Lo aprieto, no al nivel de un torniquete, pero sí lo hago de manera firme. Y después de esto queda la tercera opción, que es la opción ya de emergencia. Esto realmente ya es hacer un torniquete, pero un torniquete no se hace con cualquier herramienta, no se hace con cualquier cosa. Hay gente que ha querido hacer torniquete con cables. Y por ejemplo, esto es algo peligroso. ¿Por qué? Porque un torniquete tiene una medida específica, una apretada específica, cosas que si no hacemos correctamente, pues bueno, vamos a detener el flujo de sangre, claro, pero también vamos a detener el flujo de sangre en toda la extremidad y puede ser que si no lo trato bien, la pierna pues termine gangrenándose. Y pues ya una hemorragia interna, por ejemplo, les digo, aquí está lo que les mencionaba, vendaje compresivo, los torniquetes. Ya una hemorragia interna es algo que requiere pues traslado inmediato al hospital. Quemaduras. Pues básicamente una agresión térmica que sufre el cuerpo. ¿Qué se hace en estos casos? Hay que tener en cuenta los factores como el tiempo. No es lo mismo que esté expuesto a una fuente de calor durante unos 5 segundos a que esté a unos varios minutos pegado a esta fuente de calor. Número 2, la temperatura. También no es lo mismo que me queme con un cerillo a que me queme tocando el metal caliente de la estufa. Y por último, tipo. Esto ya nos compete un poquito más a lo que son los agentes químicos. Por ejemplo, hay algunos agentes químicos que provocan vapores que si yo inhalo me pueden quemar la vía aérea. La nariz, la tráquea, los pulmones, por ejemplo. Las clasificamos de acuerdo a cuestiones térmicas, radiación, químicas o eléctricas. Una quemadura eléctrica pues es la más peligrosa de todas porque el daño principalmente es interno y no sabemos pues qué tanto daño puede tener el interior la persona. Todos hemos escuchado alguna vez que las quemaduras se clasifican en grados.
Para no hacerles el cuento tan largo, cada grado significa una capa de la piel. Por ejemplo, primer grado las quemaduras de primer grado afectan la primera capa, que es la superficial, que es la que podemos ver todos, la epidermis, la que nos podemos tocar. Y todos en algún momento nos hemos quemado esta capa, ya sea estando en la alberca, en la playa o o caminando simplemente por el centro, por la escuela, expuestos al sol sin tener bloqueador. Las de segundo grado tienen las mismas características, que es ardor, incomodidad, pero aquí se le agrega algo, que son las ámpulas o ampollas. Que por cierto, muchas personas tienen la mala costumbre de reventar esta ampollita y todavía para acabarla se arrancan la piel de esta zona. Y ya por último tenemos las de tercer grado, que estas afectan todas las capas de la piel. Estas, ¿qué creen? Estas no tienen dolor, no duelen estas quemaduras. ¿Por qué creen que no duelan? Porque te quemó todas las capas de la piel, incluyendo las terminaciones nerviosas, entonces no se siente nada. No hay nada que puedas sentir porque ya se te quemaron los nervios de esta zona. Sin embargo, alrededor de una quemadura a cierto grado, la va a acompañar el grado anterior. Por ejemplo, donde tuve una quemadura de tercer grado, alrededor tendré una segunda. Tendré ámpulas o ampollas. Y alrededor de esta, pues tendré las de primer grado. En general, ¿cómo tratamos una quemadura simple? Si está dentro de los primeros 5 o 10 minutos, es poner la quemadura bajo un chorro de agua. No fría, no con hielo, simplemente agua a temperatura ambiente. Lo que queremos provocar es que la temperatura de la zona quemada se iguale a la del cuerpo o la del ambiente. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, puede ser que con el tiempo se te haga una ámpula o una ampolla y pues va a ser incómodo. Después de esto debemos cubrir la zona afectada. ¿Por qué? Porque como les dijimos al principio, ante una quemadura la piel se daña. La piel nos retiene la temperatura y es nuestra barrera de nuestro escudo contra el exterior. Entonces, una parte quemada o la piel quemada es susceptible a que se nos infecte. Algunas cuestiones que debemos tener en cuenta es que puede ser que la persona donde se quemó tenga accesorios, ya sea la ropa, ya sea anillos, cualquiera de estos tipos de cosas. Estas cosas se pueden retirar siempre y cuando pueda hacerlo o sea necesario hacerlo. Hay veces en que hay ropa que es de polímeros, de plástico, que se puede llegar incluso a derretir en la piel. Y si yo quiero arrancar esto de la zona afectada, pues ¿qué va a pasar? Me voy a traer también conmigo la piel. Entonces, si es necesario quitar la ropa, si es necesario porque la persona le incomoda o si a la persona le puede afectar, pues la retiro. Si no voy a retirarla porque veo que está adherida o no tengo la manera de quitarla con precaución, mejor no la muevo y ya espero al especialista, a la ambulancia, al paramédico para que lo retire debidamente. O incluso hay veces en las que únicamente se puede retirar en el hospital. Bueno, cubro el área con un apósito estéril, seco y lo fijo con un vendaje. ¿Qué quemaduras, por ejemplo, requieren atención de emergencia? ¿Qué te tendría que pasar a la persona para llevarla al hospital? En las quemaduras de segundo y tercer grado que rebasen más allá del 10% de la piel. Todos en algún momento hemos escuchado en noticieros que una persona se quemó 20% de la piel, 50% de la piel, etcétera, etcétera. Esto ya los invito por su cuenta de que simplemente busquen algo que se le conoce como la regla de los 9, que es una manera de dividir el cuerpo en sectores de 9 para identificar el porcentaje quemado. Por ejemplo, mi brazo de la parte superficial es 9% y del otro lado es 9%. Si me quemo el brazo por ambos lados, ¿qué tanto porcentaje del cuerpo me quemé? 18% y así es como se mide, por ejemplo. Aquí dice que quemaduras del 10% que afecten más del 10% requieren traslado al hospital. Entonces, si me quemé ambos brazos, pues ¿qué creen? Voy a ir al hospital. Y de todas formas, en todas las láminas de hemorragias, fracturas, quemaduras, etcétera, cualquier cosa que afecte las manos, el rostro, las articulaciones, los pies, etcétera, son cosas que requieren traslado inmediato. ¿Por qué? Porque a veces no siempre la vida corre riesgo. Lo que corre riesgo ante una persona que se lesiona es la capacidad de seguir adelante, la capacidad de utilizar sus manos, la capacidad de caminar. ¿Qué pasa si le afecto estas cosas? Pues ya no puede tener una vida adecuada, ya no puede trabajar, ya no puede estudiar, en fin, su calidad de vida se ve disminuida. Quemaduras eléctricas, químicas por inhalación o quemaduras en pacientes con enfermedades como diabetes o hipertensión que tienen un trato más especial. Ya casi finalizando, tenemos lo que son las fracturas. Antes les enseñábamos todos los tipos de fracturas, ahorita ya no es necesario. Ahorita es importante que identifiquen dos tipos de cosas. Que la fractura puede ser abierta o puede ser cerrada. Una fractura abierta es cuando directamente el hueso se expone, cuando sale de la piel.
Y una fractura cerrada es cuando el hueso se fractura, pero se queda dentro del cuerpo. Hay otro tipo de lesiones musculoesqueléticas que pueden ser muy similares a la fractura, que son las luxaciones, que es cuando el hueso se sale de su articulación, y un esguince, que es cuando un tendón o un músculo se estira más allá de su capacidad y se rompe. Una fractura, un esguince y una lesión comparten las mismas características, que son imposibilidad de movimiento, mucho dolor e inflamación. Claro que la más peligrosa de estas es la fractura, pero no nos vamos a arriesgar a decir, no, es un esguince, no creo que sea fractura. No nos vamos a arriesgar a esto. ¿Por qué? Porque puede ser que sí sea una fractura, yo lo manipule mal y pueda arruinar toda esta situación y ponga en peligro la funcionabilidad o la vida de la persona. Entonces, todo siempre lo vamos a tratar como si fuera lo peor, como si fuera una fractura, hasta que se demuestre lo contrario. Que claro, eso ya se va a demostrar en el hospital con rayos X. Una fractura, y aquí se los digo entre nosotros, de preferencia esperen a que llegue la ambulancia. ¿Por qué? Porque se debe manipular de una forma adecuada. Si tengo un brazo fracturado, ¿cómo lo voy a agarrar? ¿Lo voy a agarrar de la zona que directamente está fracturada? ¿O cómo levantarían un brazo, por ejemplo? ¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde lo vas a tomar? ¿De dónde lo tomarían ustedes si yo me fracturo mi brazo? Son cositas chiquitas, pero que realmente ponen en peligro a la persona. Por ejemplo, ante una fractura de brazo, si yo me la fracturo de esta zona, no me voy a tomar de aquí, sino que voy a tomar de articulación a articulación. Véanlo como una rama, como un palo. Si está fracturado en medio, lo voy a tomar de aquí y de acá. ¿Puedo utilizar rápidamente tu brazo de ejemplo? Entonces, por ejemplo, si la compañera tuviera una fractura en esta zona, si lo tomo de aquí, claro que voy a lesionar a la persona. Entonces lo tomo de articulación a articulación. ¿Qué articulaciones son las más cercanas? La muñeca y el codo. Lo elevo a la misma velocidad, al mismo nivel. Tampoco voy a hacer uno más arriba que el otro. A la misma velocidad y al mismo nivel para poder tratar la fractura. Y aquí es lo ideal que sean dos personas quien ayuden. Una carga a la persona o carga la extremidad lesionada y otra persona se encarga de inmovilizar. ¿Listo? Y bueno, ¿qué es inmovilizar? Inmovilizar básicamente es que esa zona afectada ya no se mueva. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Tenemos algo que se le conocen como férulas. Hagan de cuenta que es como un taquito, una tortilla. Lo ponemos de esta manera, en esta zona, y lo que hace es cubrir ambos bordes. Lo que hace es cubrirla de todos los bordes para evitar que la zona fracturada se mueva hacia los costados. Aquí, por ejemplo, les voy a poner un video breve sobre cómo se improvisa una férula si es que no tenemos aquí en un botiquín de primeros auxilios. El día de hoy vamos a abordar un tema importante, es el tema de fracturas y bueno, para empezar tendremos que definir qué es una fractura y es la pérdida de continuidad ósea. Entonces hay dos tipos de fracturas en primeros auxilios, las cuales son fracturas abiertas y fracturas cerradas. Para los dos tipos de fracturas, lo más importante para realizar es una inmovilización. ¿De acuerdo? En primeros auxilios podemos inmovilizar al paciente con lo que tengamos a la mano. En este caso yo encontré cartón y una venda vieja para inmovilizar, recordando siempre que tenemos que rellenar los espacios vacíos con alguna tela, algún suéter o lo que tengamos a la mano. Eso es lo más importante para las fracturas. En el caso de fracturas abiertas, lo que no se debe de realizar es volver a ingresar el hueso a la cavidad lesionada y lo extra que se debe de realizar es que si hay una hemorragia muy severa, antes de inmovilizar, detener esta hemorragia. Para que nosotros podamos identificar si es una fractura, la lesión se va a ver con un reborde. Si es una fractura cerrada, se va a ver un reborde, va a tener muchísimo dolor como nunca en su vida y obviamente no va a poder ocupar la extremidad, es decir, no va a poder caminar si es en extremidades inferiores o no va a poder movilizar las extremidades si es en extremidades superiores. Además, si es una fractura abierta, pues va a haber una herida y el hueso va a estar por fuera. Así es como podemos identificar las fracturas y además el material para utilizar
podría ser cartón, podría ser madera, podría ser algunas libretas, algún material que sea rígido para que podamos inmovilizar este tipo de fracturas, y podemos utilizar para enrollar, podemos utilizar alguna venda vieja, algún pedazo de trapo, algún hilo o algún mecate. Algunas recomendaciones son que si nosotros no podemos inmovilizar la fractura, no lo hagamos. Esto porque si nosotros lo hacemos mal, lesionamos más al paciente de lo que podemos ayudar. Y obviamente, como en cualquier tipo de emergencias, una vez que nosotros hayamos inmovilizado la fractura, tenemos que activar al servicio médico de urgencias para que llegue la ambulancia por este tipo de fracturas. También es importante que en las fracturas expuestas se tenga que irrigar de manera constante este tipo de fracturas y que no se regrese el hueso a la cavidad, porque esto podría ser una infección muy, muy severa y el paciente podría hasta perder la extremidad. Y pues, como les menciono, no es por asustar, ¿verdad? Pero si hacemos malas cosas, otra vez quien es afectado es esta persona, no es tanto nosotros, no es el hospital, no es el paramédico, sino es desgraciadamente la persona que se lesionó. Y ya casi finalizando, necesito que sepan qué es lo que integra un botiquín de primeros auxilios. Comercialmente, en el Simi, en el Soriana, en Walmart, vemos que te venden botiquín de primeros auxilios y es una bolsita de plástico que tiene una botellita de alcohol, una de oxigenada y unas pequeñas herramientas que no te van a servir de nada. ¿Por qué? Porque lo que realmente debe servir, debemos tener un botiquín de primeros auxilios sería material seco, que esto sería vendas, gasas, curitas, cositas para poder ponerle las heridas a las personas. Podemos tener material líquido, que sería una botella de agua o, bueno, principalmente de agua, le hice decir otro desinfectante, pero hay que tener en un botiquín de primeros auxilios agua destinada únicamente a limpiar. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen alcohol y agua oxigenada que directamente, te lastimaste, te está sangrando, te echan toda la botella en la zona que está lastimada. Y a muchos siempre nos ha dado miedo lastimarnos, no tanto por lastimarte, sino por lo que te van a poner cuando te lastimas. El alcohol y la oxigenada no sirven de nada para limpiar una herida. Estas dos sustancias son para desinfectar superficies, no para aplicar directamente en la zona lesionada. También es importante tener instrumental. ¿Qué instrumental conocen que deberíamos tener en un botiquín de primeros auxilios? Les doy una pista, los ayudo con uno. Un termómetro. ¿Por qué? Porque también es importante verificar la temperatura de la persona. ¿Qué otro material o instrumental consideran importante tener a la mano? Tijeras. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? No, instrumental. ¿Otra cosa? Herramientas. Por ejemplo, un estetoscopio, un baumanómetro, un pulsoxímetro, un glucómetro específicamente, con personas de la tercera edad o incluso adultos o jóvenes también en estos tiempos. Si no checamos correctamente la glicemia capilar, el azúcar, vagamente dicho, pues también puede tener consecuencias en la persona si no tenemos un control con esto. Equipo de protección, cubrebocas, guantes y lentes. Y ya por último, material complementario. Y esto ya se los dejo a sus botiquines de primeros auxilios personales. En su casa, tener una libreta con los datos específicos de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos. ¿Cuántos de aquí conocen a la perfección qué medicamentos toman sus padres, sus abuelos? ¿Qué edad tienen incluso? Porque hay personas muy despistadas que ni siquiera saben qué edad tiene su abuelo. Si tienen alergias, etc. Ok. Y pues vaya, estar siempre atento a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hasta que no sucede algo, no nos ponemos vivos, ¿verdad? Muchas veces esperamos a que algo suceda para poder capacitarnos. Pero lo mejor es capacitarnos de una vez y esperar jamás usarlo. A tener que usarlo y jamás habernos capacitado. Bien, los veo bastante dormidos. Necesito que se pongan de pie. Y no es broma, pónganse de pie. Todos pónganse en esta parte, por favor. Aquí, porque voy a usar este espacio.
Voy a utilizar a un chico, te voy a utilizar a ti. Y a una chica, a ver. Me causa mucha gracia como cuando digo una chica, volteo a ver y todos así como que, si no me hace contacto visual no me elige, pero ya te elegí a ti, entonces vas a venir. Vamos a ver cómo se hace RCP. ¿Qué es RCP y cuándo lo aplicamos? ¿Quién me dice? Esa es otra técnica la que empleamos. RCP es resucitación cardiopulmonar. Eso aplicamos cuando una persona no le está latiendo el corazón y no está respirando. Hay dos técnicas, una que es solamente manos y otra que emplea otras herramientas. Nosotros como civil pues no cargamos con las herramientas pues siempre a la mano, ¿no? Entonces vamos a hacer RCP únicamente con las manos. Esto es únicamente hacer compresiones en el tórax de la persona y nada más. No damos respiración boca a boca porque eso es riesgoso y necesitamos material específico para eso. ¿Cuántas compresiones creen que hagamos en una persona que tiene un paro cardíaco? 20, 25, ok. ¿Quién da más? 100, ok, un poco más. 120 más. Vamos a hacer 200 compresiones. ¿A qué ritmo? A una velocidad de al menos 110 por minuto. No vamos a hacer algo como que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco 1, 2, 3. No, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? El tiempo que sea necesario hasta que llegue la ambulancia o hasta que yo esté muy cansado como para poder continuar. ¿Por qué? Porque el RCP, para que sea de calidad, debo cumplir con una profundidad y un ritmo adecuado. ¿Cuánto creen que se debe hundir el pecho? 5 centímetros se va a hundir el pecho. ¿Cuántos son 5 centímetros? Aproximadamente esto. O sea, no es un toquecito lo que hacemos a la persona, realmente estamos hundiendo el tórax. La fortuna que tenemos en nuestra anatomía es que donde se unen las costillas hay un hueso muy flexible que es el esternón, lo suficientemente flexible como para apretar el corazón. La función del RCP básicamente es como la bombita que te checa la presión. El corazón no puede latir, por lo tanto no fluye la sangre. Lo que hacemos es que mediante nuestros movimientos, lo que hacemos es presionar el corazón, apretarlo por así decirlo, para que bombee poquito. No lo hace de la misma manera que como lo haría con si estuviera latiendo normal, pero este es un auxilio para la persona. Muy bien. Primero que nada, pues esto lo vamos a aplicar ante una persona que realmente carezca de pulso y de respiración. ¿Cómo voy a cerciorarme de esto? Si encuentro una persona tirada y simplemente le pregunto a algún testigo, oye, ¿qué le pasó a la persona? Ah, no sé, simplemente se desplomó y quedó tirada en el suelo. O me dicen, no, ya lleva rato así. Debo identificar si está con vida o no. Entonces, checo el pulso y la respiración. ¿Dónde voy a checar el pulso? En el cuello, en esta arteria. Tóquense. O tóquenle a un compañero, tóquenle a una persona que esté junto a ustedes. Esto claro que requiere cierta práctica. Les dejo de tarea que con cualquier persona se le acerquen y oye, permíteme checar tu pulso para que vayan agarrando este tipo de experiencia. Pero pues bueno, le checamos el pulso a la persona y también le revisamos la respiración. Checamos pulso y la respiración. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Durante 10 segundos. Si en estos 10 segundos no vemos pulso ni respiración, es importante realizar el RCP. Y para realizar el RCP es importante descubrir siempre a la persona. No importa si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos con la ropa, y más en una temporada de invierno como lo es esta, bueno, ya casi no, pero ya hace calor. Si es una temporada de invierno o tiene ropa bastante gruesa, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los 5 centímetros? Pues se ven obstruidos por la propia ropa. Y entonces, si no cumple con la profundidad, el RCP no va a ser un RCP de calidad y es como si no estuviéramos haciendo nada. ¿En qué zona se va a hacer el RCP? Les digo, en el esternón. ¿Pero cómo lo vamos a localizar? Pues bueno, siéntense aquí donde está su ombligo. Vayan subiendo hasta que sientan sus costillas.
van a sentir la unión de sus costillas, ¿no? Justo en el centro, siguen avanzando. Aquí se unen las costillas, por ejemplo, conmigo. 2 dedos encima de donde se unen mis costillas es donde voy a hacer la compresión. Aquí, por ejemplo, aquí en este maniquí se nota un poquito. Aquí se van uniendo las costillas, justo aquí. Pongo 2 dedos, justo encima de estos 2 dedos, acá. Aquí están los 2 dedos, justo encima de estos. Lo que le sigue es donde voy a hacer las compresiones. O también podemos guiarnos a la altura de los pezones, que esto no es muy recomendable porque no todos tienen los pezones exactamente a la altura, pues, del esternón. Pues bueno, llego a esta zona, localizo el punto de compresión. ¿Qué mano voy a emplear? La mano dominante, que sea mi mano, la mano que les sea dominante a ustedes. Por ejemplo, yo uso la derecha. La pongo en esta parte, ¿y qué hago con la otra? Abrazo esta mano, de esta manera. Me pongo a un costado de la persona y con los brazos totalmente rectos voy a hacer las compresiones. Ahorita voy a hacer 3 para que vean. Debo cumplir con la profundidad de 5 centímetros, que se hunda, y también que se vuelva a levantar el tórax, que se hunda y que se levante. No voy a hacer esto. ¿Por qué? No es funcional. Tampoco voy a hacerlo muy rápido. ¿Por qué? Porque si lo hago muy rápido, no dejo que se expanda el tórax. Y como les puse el ejemplo de la bombita, ¿qué pasa si la presiono mucho sin dejar que se vuelva a inflar? Pues no va a fluir nada, y lo mismo le pasa al corazón. Entonces debo hacerlo a la profundidad y al ritmo adecuado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin doblar los brazos, porque también hay personas que hacen esto. Y no, la idea es que concentremos la fuerza en nuestro cuerpo y la empleemos en esta zona. Que se hunda realmente el tórax de la persona. Y otra vez, acuérdense, ¿cuántas compresiones voy a hacer? 200 compresiones. 200 veces voy a estar así. Ahorita voy a hacer hasta 50. ¿Por qué? Porque les voy a dejar el resto de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oye, necesito que me ayudes, por favor. Esta persona no está reaccionando y le estamos dando RCP. Necesito que me ayudes. Vas a hacer esta compresión. ¿Ok? Y necesito que lo hagas en voz alta. Y no separe las manos. En voz alta, porque si alguien se acerca y no sabe qué está ocurriendo, necesitamos saber que todos estamos haciendo RCP. ¿Sí? Si no va a decir qué está pasando, qué le están haciendo a este loco. Entonces todos hay que decir todo en voz alta siempre. Muy bien, compañero, pero te veo muy cansado. Compañera Blanco, por favor, necesito que lo relevo, que se hace el relevo. Porfa, necesito ayudar a la persona rápido. Un poquito más arriba. Y ya llegó nuestro compañero. Última 50, por favor. Continúa RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Y aquí evaluamos otra vez si tiene pulso o respira la persona. Por 10 segundos. 1, 2, 3,
4, 5, hasta el 10. Y resulta que la persona lo tiene puesto. Respira bien. Vamos a hacer otras 200. Pero resulta que él sí tiene. Qué bueno. Y se nos salva. Gracias, Dios. Pero pues bueno, esta es una pequeña introducción a lo que representan los primeros auxilios. Si bien esto fue una clara demostración, una clara dramatización, los compañeros de cierta manera logré sentir su estrés y sus nervios al momento de atender a esta persona. Ahora imagínense cómo es la situación cuando es de verdad. Por eso les digo que es bastante importante conocernos y realmente saber, ¿quiero aprender primeros auxilios? ¿Me siento con la capacidad de hacer esto? Pues bueno, si yo decido hacer esto, qué bien. Si no quiero hacerlo, tampoco no hay problema. No hay problema, siempre habrá alguien que lo sepa. Pero yo los invito a superar este miedo y que aprendan más sobre esto. Esto fue una embarradita, como les menciono. Este curso tiene una duración aproximada de unas 8 horas, unas 6 horas. Entonces, los invito a que posteriormente se puedan contactar con nosotros, al cabo que somos vecinos. Les podemos hacer un curso personalizado. No tienen que venir solos, o sea, si están en grupito, jálense, vengan todos juntos y aprendan primeros auxilios y sepan cómo salvar la vida de una persona. Muchas gracias, chicos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al licenciado Ari Centurión Ojeda y al ingeniero Brian Rafael Alemán Hernández por su valiosa participación impartiendo la conferencia Taller de Primer Respondiente durante la semana que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Chihuahua del día 4 al 7 de marzo del 2024.